El 14 de noviembre de 2023, o sea, hace más o menos 10 meses, estalló el caso Hermosilla, también denominado caso Audio. Esto a raíz de la filtración de una grabación de 1 hora y 44 minutos que involucra a los abogados Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos y al empresario Daniel Sauer, hoy todos en prisión preventiva no por lindo. Hace 10 meses todo comenzaba con operaciones de factoring fraudulenta, pago de coimas a funcionarios públicos y el involucramiento de uno que otro gran grupo empresarial. Hoy cuando nos referimos al caso Hermosilla hablamos de un abogado poderosísimo, con presencia en estrechos círculos empresariales, políticos por supuesto, mediáticos, tiene amigos ahí que están nerviosos, judiciales, en el mundo del espectáculo y el deporte, etc. Nos referimos al abogado de muchos en el poder. Aparentemente no un abogado tradicional, sino uno que, además de prestar los servicios usuales de asesoría jurídica, intermediaba influencia. Y si existía una persona así como Luis Hermosilla, que prestaba ese tipo de servicio, existía también toda una red de clientes, agentes corruptores y agentes corrompidos conectados por este intermediador. Probablemente hasta hace algunos días el nombre Ángela Vivanco no les sonaba ni de cerca a una buena mayoría de personas que no tuvieron contacto cercano con el mundo jurídico y político. Hasta hace pocos días atrás, el nombre Ángela Vivanco, para quienes sabían de ella, era sinónimo de abogada de exitosa trayectoria, flamante miembro de la Corte Suprema, llegó de hecho a ser la integrante más joven del máximo tribunal y tenía por delante, desde 2018, una carrera en la Suprema que se extendería, escuche bien, hasta el año 2038. Y enseñando Derecho a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, probablemente más allá de 2040, y eso que ya llevaba ahí 40 años de docencia. En definitiva, Vivanco era sinónimo de carrera ya realizada y proyección infinitas. Sin embargo, hace poco tiempo atrás, las cosas se fueron al carajo para ella. A diferencia de lo que muchos han sostenido, sobre todo desde la centroderecha, que dicen que el celular de Hermosilla se sale del marco de la investigación, un nuevo chat, una nueva conversación revelada del abogado Hermosilla truncó a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. De un día para otro, Vivanco fue suspendida de su cargo como ministra de la Corte Suprema. Se le abrió además un cuaderno de remoción para sacarla de su cargo y fue suspendida también de sus labores como profesora universitaria y hoy es investigada penalmente por la Fiscalía por los delitos de negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencia. En solo unos momentos, Ángela Vivanco pasó a estar al borde de la destitución, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y de la condena penal por delitos muy graves. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué tuvo que pasar para que una jueza del máximo tribunal de nuestro país se viera enfrentada a todo esto? ¿Cómo es que quien estaba llamada a encarnar un cierto modelo de justicia terminó transformándose en un ejemplo andante de la arbitrariedad judicial y la desigualdad ante la ley? ¿Qué es ahora lo que le espera a la integrante del máximo tribunal de justicia de nuestro país y a quienes arrastrará consigo en su inminente caída? Veamos. A ver, nuestro país es de esos en que sus habitantes, nosotros, ustedes, sobre todo los parlamentarios, ponen mucha fe en las leyes. De hecho, cada vez que sucede algo que conmociona mínimamente a cierto sector de la población, se propone una ley e incluso se la bautiza con el nombre de uno de los protagonistas de la historia, suceso o tragedia que motiva la redacción de la nueva ley, aunque ese protagonista sea incluso un perro. En fin, es tanta la fe que a veces se deposita en las leyes que incluso muchos de los que sostuvieron repetidas veces que no se necesitaba una nueva constitución, ley máxima, fueron también, meses más tarde, los guaripolas de la aprobación de un cambio constitucional, porque supuestamente en su inmensa virtud y potencia, esa nueva constitución, abro comillas, le pondría la lápida al octubrismo. Solo para que se dimensione, esa es la percepción sobre la potencia y entidad que se tiene sobre las leyes en nuestro país. Bueno, ¿y quién hace la ley en Chile? El presidente, por sobre todo, y también los 155 diputados y 50 senadores que llegan a ocupar cada 4 o 8 años los sillones del Congreso Nacional en Valparaíso. Eso lo sabemos, pero en el proceso legislativo también, organizaciones de todo tipo pujan para que ciertas leyes se aprueben, para que otras se rechacen, para que cierta medida específica sea incluida en la tramitación.
para que se excluya a cierto grupo de presión de la aplicación de una determinada norma, etc. Y esto porque en gran medida las leyes nos afectan, salvo a unos pocos que juegan con sus propias normas, que tienen sus propios límites y que responden, obvio, a sus propias autoridades. Pero en general a la mayoría las leyes nos afectan y muchas veces no en el modo en que originalmente se piensa, ni como en la tramitación y aprobación se pudo prever. A ver, ¿por qué? Porque una vez aprobada, luego de toda la discusión de su contenido, la ley se somete a la realidad. Y quien tiene realmente la última palabra sobre lo que es una determinada ley, sobre sus implicancias, es decir, sobre su sentido y alcance, en definitiva, no es el parlamentario X que incluyó determinadas disposiciones en ella, ni la organización Z que presionó para agregar otras. Quien tiene la última palabra en lo que se refiere a esas cosas es el Poder Judicial, los distintos tribunales, los jueces de letra, los jueces de garantía, las cortes de apelaciones y por supuesto y por sobre todo los ministros de la Corte Suprema, los 21 Ángela Vivanco de nuestro máximo tribunal. No por nada se dice que la ley no es otra cosa que lo que en sala de 3 deciden 2, o lo que en sala de 5 deciden 3 si es que estamos hablando de una sala de la Corte Suprema, por ejemplo, en este caso. Se dice también, en sencillo, que lo que hace la justicia es decidir sobre la vida, la libertad y la propiedad y bienes de las personas. He ahí la importancia de todo este asunto. He ahí la magnitud de este asunto. Ángela Vivanco estaba para eso. Decidía sobre la vida, la libertad y la propiedad y bienes de terceras personas. A veces tocaba una, a veces otra, a veces varias, todo dependiendo de la sala que ella integrara y las causas a las que debía abocarse. Y eso hacía, pero por lo que se ha visto, en muchos casos lo hacía guiada, llamémosle, por otras consideraciones distintas a la justicia. ¿Por qué? A ver, nos preguntábamos recién cómo es que quien estaba llamada a encarnar un cierto modelo de justicia terminó transformándose en un ejemplo andante de la arbitrariedad judicial. Bueno, por esto, porque Vivanco, antes incluso de integrar el Supremo Tribunal, se unió como cliente a este esquema de intermediación de influencia.